En el Evangelio de Juan vamos a predicar en este día. ¿Cuántos quieren que prediquemos? Tenemos una palabra gracias al grupo de adoración. Son ángeles que Dios nos mandó para acá adorarle de manera angelical en la tierra. Es un privilegio tener el grupo que tenemos. Bendigo a Dios por nuestra agrupación. Honramos a Dios por ello y le pedimos al Señor que nos lo guarde, que nos lo cuide. Amén. El miércoles que viene, yo los quiero ver a todos aquí. Yo sé que hay algunos que le dijeron al Señor: Señor, yo no voy los miércoles al culto, pero pídale perdón por eso y venga el miércoles. El miércoles tenemos al hermano Alvin de la Cruz aquí en Nitka, desde Costa Rica. Amén. Desde Costa Rica, especialmente para Itcan, viene Alvin de la Cruz a adorar al Señor y a predicar. Es un adorador internacional de dimensiones bastante grandes y muy cotizado, y va a estar aquí en esta casa el miércoles. Así que yo quiero verlos a todos, por favor. Traigan amigos, amigas, vecinos, vecinas, tráiganlos. Y vamos a adorar al Rey el miércoles aquí desde las 7. Por favor, no se quede. Traiga a sus hermanos y sus amigos. Dios va a hacer cosas grandes. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 38 al 40. Si alguien lo va encontrando, va diciendo amén. Pues yo digo amén, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada de eso, sino que lo resucite en el día postrero. Y dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Hay un hermano a su lado, tómelo de la mano y mírele a los ojos, por favor, y repítale: yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Amén. Dele un aplauso al Señor y tome sus asientos. Bendecimos a Dios en este día. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven por las distintas vías electrónicas. Desde aquí, pues deseamos bendición hasta que sobreabunde para todos ellos. Hoy vamos a predicar sobre el tema: cómo conocer la voluntad de Dios. Cómo conocer la voluntad de Dios. Y aunque no se los revelé con este mensaje, concluimos una serie de 10 mensajes que hemos predicado sobre el tema dando los primeros pasos en la fe. Y uno de esos pasos es conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que antes de Cristo venir era un misterio. Así lo relata el apóstol Pablo. Antes de Cristo morir en la cruz, la voluntad de Dios era un misterio. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es aquello que no puede ser comprendido por la mente humana hasta que no sea revelado. Pues la voluntad de Dios ya fue revelada por medio de la muerte, de la crucifixión y de la resurrección de Cristo Jesús, por lo cual ya dejó de ser un misterio. Por eso no vamos a hablar de la voluntad de Dios como un misterio, sino que vamos a hablar de la voluntad de Dios como algo que usted debe conocer si sus planes corresponden con vivir la eternidad al lado de Cristo. El que quiere agradar al Señor tiene que conocer cuál es su voluntad. Y analizando todo esto, nos encontramos tanto en hebreo como en el griego. Fíjense que hablamos tanto del hebreo
como del griego, porque la Biblia fue escrita en hebreo, de manera específica, todo lo relacionado al Antiguo Testamento, y fue traducido ese Antiguo Testamento por los griegos en la versión que se conoce como la Septuaginta, la versión de los 70. Por eso es importante que podamos conocer el origen de algunos términos para saber qué fue lo que Dios quiso originalmente dejarnos decir con cada una de esas enseñanzas. La palabra voluntad viene del hebreo rapsón y del griego eudoquía, y ambas palabras, tanto en hebreo como en griego, hacen alusión a complacer, a complacencia, a deleite, a agrado, a satisfacer el deseo de alguien. Cuando dijo el Señor en el momento del bautismo de Cristo Jesús en el Jordán, y que la paloma del Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre el cuerpo de Cristo ya en el Jordán, hubo una voz del cielo. Recuerden que he dicho que ese es uno de los pocos momentos en la historia de Dios en que Dios se manifiesta en sus tres personas. Entiéndase, en el Jordán estaba Cristo, que es el Hijo. La paloma que descendía era el Espíritu Santo, y la voz que desde el cielo se escuchó fue la voz del Padre. La voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo. En otras palabras, estaba diciendo el Padre: este es mi Hijo, el que hace mi voluntad. Ese es mi Hijo, el que me agrada. Ese es mi Hijo, el que me complace. Ese es mi Hijo en el que yo me deleito. Ese es mi Hijo, el que satisface mis expectativas. Dios quisiera decir eso de cada uno de nosotros en este día. ¿A cuánto le gustaría escuchar de Dios decir eso de nosotros? A mí me gustaría. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y estamos llamados a escuchar esa voz, que cuando Él nos mire diga: ahí está ella. Esa es la mujer, la hija mía por la que yo morí en la cruz. Mira cuánto me complace con su vida. Ahí está él. Mira cuántas tentaciones ha resistido, cuántas pruebas ha rebasado. Ese es mi hijo del que estoy orgulloso. En otras palabras, el Padre dijo de Cristo cuando estaba en el Jordán: ese es el que me llena de bombo a mí. En ese es que yo me glorío. De ese es que yo puedo hablar a voz en cuello. Ustedes no han escuchado padres que cuando hablan de sus hijos hablan con tanta satisfacción. Padre, cuando mencionan a su hijo: no, esa es la que pasa todos los exámenes. Esa es. Yo recuerdo una anécdota. En una ocasión iba pasando yo por un callejón en mi barrio y salió un perro de repente y me mordió. Yo iba para mi iglesia tranquilo con mi Biblia. Era domingo en la tarde. Lo recuerdo porque ese era el día de los cultos, los domingos. Iba cambiadito, siempre usaba unas chacabanas yo y unas botas que llegaban sola a ella a todos los sitios, ¿no? Pero eran mis botas, ¿no? Y de repente paso por este callejón y sale un perro utilizado por el maligno. Tenía que ser utilizado por el maligno para morder a un ungido. El caso es que me mordió. Y cuando el viejo mío se enteró de esa mordida, el viejo mío hubo que agarrarlo, porque salió, y yo me sentía así cuando escuchaba al viejo mío hablar. Yo debía tener 11 o 12 años. Y decía el viejo mío a los dueños del perro: ustedes tienen que amarrar su perro, porque esa es una joya al que su perro mordió. Esa es la perla del barrio a quien su perro mordió. Ese no hay un joven como ese aquí en el... Y yo: sí, papi, siga papi, yo soy su hijo, siga. Cuando el padre está orgulloso de su hijo, habla en todos los lugares de ese hijo. Ese es el que mejor calificación saca. Esa es la más disciplinada. Esa es la que más se parece a mí en lo bueno. Ese sacó todo lo bueno de mi madre, todo lo bueno de mi padre. Y todo esto llena de satisfacción. ¿Saben por qué? Porque en ese hijo se ve reflejado la voluntad del Padre. Eso fue lo que Cristo recibió al escuchar la voz de su Padre desde el cielo decir: ese es en quien se cumple perfectamente mi voluntad. Por eso me deleito en él. ¿Quiénes deleitan al Señor? Levante su mano.
Con su obra usted deleita al Señor. Con su obediencia usted deleita al Señor. Con su vida de integridad usted deleita al Señor. Nunca haga que Él se entristezca. Hablar de esta palabra voluntad es hablar de lo que agrada, de lo que complace. Es hablar de complacencia, de agrado, de beneplácito, de gusto, de aprobación. Todos estos sinónimos son paralelos a la voluntad. Si fuéramos a definir desde el idioma español esta palabra voluntad, tendríamos que hablar de facultad de decidir y ordenar su propia conducta. Voluntad es un acto con el que la potencia volitiva tiene que ver, está vinculado con la voluntad, los deseos, admite o rehúye una cosa queriéndola o aborreciéndola o repugnándola. La voluntad está muy vinculada, ¿saben a qué? A lo que Jacobo Arminio definía como el libre albedrío. El libre albedrío, que es esa capacidad, esa facultad con la que usted y yo fuimos creados de poder escoger entre lo bueno y lo malo, en poder escoger este camino o el camino de la izquierda o el camino de la derecha. El libre albedrío es una facultad con la que usted y yo fuimos creados. De hecho, por ese libre albedrío, Adán y Eva tuvieron la opción negativa de pecar, porque si no hubieran tenido el libre albedrío, hubieran estado destinados solo de manera automática a hacer lo bueno y nunca desobedecer a su creador. La desobediencia vino producto de eso. La desobediencia fue el pecado, fue y es la voluntad del hombre enfrentada a la voluntad de Dios. Cuando hablamos del pecado, estamos hablando de ese acto mediante el cual el hombre impone su voluntad sobre la voluntad perfecta de Dios. De manera que cada vez que le faltamos a nuestro divino creador, es porque colocamos nuestra voluntad por encima de la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios es que usted y yo nos mantengamos firmes ante su presencia. ¿Alguien dice amén? Es importante conocer todo esto antes de declararle algunos elementos importantes que ustedes deben conocer para tener definida la voluntad de Dios. ¿Cómo conocerla? ¿Cómo cumplir con esta perfecta voluntad de Dios? Es importante conocer la voluntad de Dios debido a que ponerla en práctica es lo que nos permitirá heredar la vida eterna que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Sin conocer la voluntad de Dios no podemos agradar a Dios. Usted no puede agradar a un Dios que usted no conoce. Usted no puede servirle a un Dios del cual usted no tiene conocimiento sobre cuáles son las expectativas que ese Dios tiene de usted. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Dios tiene expectativas de usted? ¿Sabía que Dios espera cosas de nosotros? ¿Que Dios tiene planes con nosotros? ¿Sabía usted que Dios tomó prestado contando con que usted y yo le íbamos a dar el dinero con el que Él iba a pagar? ¿Están comprendiendo lo que estoy predicando? Dios tiene expectativas de ti. Dios ha comprometido su palabra confiando en la palabra tuya. Es un compromiso muy grande el que estoy estableciendo en esta hora. Dios se ha comprometido Él confiando en que tú no le vas a fallar. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¡Qué compromiso! Si no te lo habían dicho, te lo estoy diciendo en esta hora. Hay un compromiso que Dios asumió contando con que tu chequera tiene fondos. Hay una compra que Dios hizo por eBay. ¿Y sabe cuál fue la tarjeta de crédito que puso? La tarjeta de crédito tuya, confiando en que tú tienes depósito en esa tarjeta. Dios confía en ti. Dios tiene planes con tu vida. Dios está contando con tu vida para Él seguir obrando. Eso es un reto demasiado grande y algunos pudieran verlo hasta como herejía. Pero tanto nos amó que nos ha puesto a nosotros en la ruta de sus decisiones. Usted y yo estamos en la ruta de las decisiones de Dios.
Usted y yo estamos en el camino por donde Dios transita para cumplir su propósito. Hay una estación en la ruta del propósito de Dios donde tú eres el que estás parado administrando esa estación. Hay un combustible que se va a depositar en el vehículo de Dios. ¿Y sabe quién es que carga ese combustible del vehículo de Dios? En la estación que te ha tocado, eres tú. Así que no te muevas de la estación. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Es importante que conozcamos sobre la voluntad de Dios. Me gusta como lo plantea Mateo. Vete conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 20 en adelante. Dice: así que por sus frutos los conoceréis. No porque predique bonito, no porque cante bonito, no porque vista bonito, no porque sea muy sociable y muy amigable. No. Esto es por frutos. Y los frutos los da ¿quién? El Espíritu. La carne no da fruto, la carne da obras. Las obras de la carne y los frutos del Espíritu. El que anda en el Espíritu da frutos. El que anda en la carne da obras. Son dos cosas diferentes. Sigue, dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Es un requisito sine qua non hacer la voluntad del Padre para heredar el reino de los cielos. Es una condición innegociable hacer la voluntad de Dios para poder heredar lo que Cristo ha prometido para nosotros. Sin hacer la voluntad del Padre, no hay manera humana de que heredemos las riquezas que en gloria se reservaron para nosotros. Por eso es importante que conozcamos la voluntad del Señor. Conocer la voluntad de Dios nos coloca en un nivel superior de sensatez y madurez. Dile que está a tu lado: conoce la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, subimos a un nivel superior de madurez espiritual. Cuando conocemos la voluntad de Dios, salimos del grupo, ¿sabe de cuál? De los insensatos. Así lo define la misma palabra. Lo define la palabra. El libro de Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y sigue más adelante hablando: aprovechando bien el tiempo. Menos Netflix, menos YouTube, menos Instagram, menos Facebook, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Malos. Décadas atrás, siglos atrás, probablemente si se decía que los días eran malos, algunos lo ponían en tela de juicio. Hoy a nadie le cabe duda de que los días son malos. Hoy nadie tiene duda de que los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, le dice Pablo a los Efesios. Y el versículo 17 dice: por tanto, escucha, iglesia, no seáis insensatos. El insensato es aquel que no entra en razón. El insensato es aquel que sabe que hay peligro en esa ruta y sigue en esa ruta. Me preguntaba a alguien: padre, ¿qué usted piensa de esta relación que yo tengo con esta persona? Pero esa no es su esposa, mi hijo. Sí, pero que hay sentimientos. Pues mire, yo no tengo que ser profeta ni hijo de profeta para decirle que eso va a terminar mal. Porque siempre termina mal. Porque cuando usted toma lo que no le toca, siempre termina mal. Porque cuando usted camina contrario a la dirección que Dios ha establecido, siempre termina mal. Entonces, si ya usted sabe que va a terminar mal, y a pesar de eso usted continúa recorriendo ese camino, usted es un insensato. Está actuando con insensatez. No está siendo prudente, no está siendo sabio, dice Pablo. No como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Oiga la característica que Pablo pone a quienes son entendidos. ¿Quiénes son entendidos en este lugar? Levante la mano, levante la mano. Usted conoce a Cristo, usted es un entendido. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quién es el entendido? El que conoce la voluntad del Señor.
el que sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, cuál es el deseo de Dios para su vida. Conocer la voluntad de Dios es conocer cómo complacer a Dios. Conocer la voluntad de Dios es saber cómo agradar a Dios. ¿Cuáles cosas debo hacer para escuchar de Él? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque algunos predicadores, entre los cuales nos integramos nosotros, identificamos dos voluntades en la Biblia con relación a Dios. Está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Son dos voluntades, ¿no? La voluntad perfecta de Dios es aquella por medio del cual nosotros hacemos exactamente lo que Dios está ordenando que hagamos. Es aquella donde se cumple exactamente lo que Dios quiere que se cumpla. Porque hay cosas que hacen, hay cosas que ocurren, hay cosas que suceden que no están en la voluntad perfecta de Dios. ¿Saben por qué? Porque no responden al propósito de Dios, sino que responden a la concupiscencia del hombre, responden a las leyes de la naturaleza. Les voy a poner un ejemplo muy triste y muy lamentable. Si usted va en una carretera y usted salió en el vehículo con las gomas dañadas, las gomas lisas, es muy probable que esos neumáticos exploten en la carretera y usted tenga un accidente y probablemente hasta alguien fallezca, ¿no? Yo le pregunto, ¿era la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios, que ese accidente ocurriera y que murieran esas personas? No, no era la voluntad perfecta de Dios, pero sí fue voluntad permisiva, que es aquella mediante la cual Dios permite que las cosas sucedan, acogiéndose a las leyes de la naturaleza y respetando, sobre todo el Dios nuestro es un Dios respetuoso, y respetando el libre albedrío con el cual creó a los seres humanos. Tú quisiste irte con esos neumáticos que no sirven, pues tú vas a correr el riesgo de que físicamente esas gomas se exploten y que mueran y que haya un accidente terrible. Pero no fue mi voluntad perfecta. La voluntad perfecta mía pudo haber sido que te quedaras en la casa con la familia, por ejemplo. Voluntad perfecta de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que conozcan a Cristo como su Salvador. Pero hay gente que no quiere a Cristo. Hay gente que se está yendo al infierno. Hay gente que está muriendo sin Cristo. ¿Es el deseo de Cristo que mueran sin Él? No. Su deseo perfecto, su voluntad perfecta es que todos se salven. Ahora, Él en su libertad con la que creó al hombre, no le pone la pistola al hombre en la cabeza para que venga y se convierta a Jesús. Es como dice el libro de Apocalipsis: tum, 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 yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entonces yo voy a entrar. Fíjese qué hombre más respetuoso, qué decente. Es el caballero de los caballeros, el Dios de nosotros. Yo estoy tocando. Si alguien escucha mi voz, entonces yo voy a entrar, si me permiten entrar, y yo voy a cenar. Hay gente que no, hay gente que se vuelan por la ventana y se sientan en la mesa y le cogen la comida a uno sin uno darle el permiso, ¿no? Entonces el Dios nuestro es un Dios respetuoso, pero tiene su voluntad perfecta. La voluntad perfecta de Dios es la que más nos conviene. ¿Saben qué? Aunque nos duela, aunque no la entendamos en el momento, aunque creamos que lo que más conviene es lo que nuestro deseo personal nos mueve a hacer, acójase a la voluntad de Dios, que aunque no la entienda en ese momento, en el corto, mediano y largo plazo, usted verá que Dios una vez más tuvo la razón. Dale ese aplauso fuerte al Señor, amén. Él tiene la razón. Él tiene la razón. Esa voluntad de Dios nos coloca en ese nivel. Esa voluntad perfecta de Dios es el camino a recorrer. Oiga bien, iglesia. La voluntad perfecta de Dios es el camino a recorrer si usted de verdad quiere encontrarse con el propósito de Dios para su vida.
Usted puede decidir andar en la voluntad permisiva. Usted puede decidir andar basado en sus talentos, en su conocimiento, en su intelecto. Usted puede decidir vivir confiando en sus capacidades personales. Pero la única garantía que usted tiene de verse y encontrarse con el propósito de Dios para su vida es caminar en el camino que se llama la voluntad perfecta de Dios. Esa voluntad perfecta de Dios nos la describe de manera clara el salmista. El Salmo 143, ojalá que alguien me acompañe con esta cita bíblica. Salmo 143, versículo 8. Oiga lo que dice David. Dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Lo está diciendo alguien que ha tenido el más alto poder humano. En ti yo he confiado. Yo no he confiado en todos mis guerreros. No he confiado en todos mis ejércitos. Yo no he confiado en mis riquezas. No he confiado en el tesoro que tengo guardado del reino. No. Eso es bueno. Eso es útil. Pero para lo que a mi vida respecta, para lo que a la seguridad eterna de mi vida concierne, yo he confiado en tu misericordia. Hazme saber el camino por donde voy a andar. Estamos hablando de voluntad. Voluntad es un camino. Hay dos caminos. Está la voluntad tuya, la voluntad personal, la voluntad individual tuya. Esa voluntad en la que tú tomas las decisiones por lo que tú crees, por los ojos. ¿Recuerdan a Samuel? Samuel, cuando fue a la casa de Isaí, que el Señor le dijo: ve y úngeme de la casa de Isaí al próximo rey de Israel. Samuel, a pesar de ser un profeta de Dios, a pesar de ser un hombre de Dios, Samuel comenzó a ver con los ojos de su carne. Y empezó a ver a los fuertes hijos de Isaí. Mira qué hombre más grande este. Mírale la enfermedad que tiene de cuadrito en el pecho. Mira qué cosa más fuerte. Mira los bíceps, como bíceps, ¿qué se le dice? No, los bíceps como le salen. Oh, pero este hombre está fuerte. Este debe ser el rey. No, Samuel. Es que yo no miro eso. Es que eso se va para el polvo ahorita. Es que eso se le da un cáncer. Jehová Dios lo libre por dentro y ya no sirve para nada. No, yo quiero algo más. Dios busca más que lo que los ojos de nosotros pueden ver. Dios busca más que lo que la voluntad humana puede percibir. Dios busca la esencia de la persona. Por eso quiere que cada uno conozca su perfecta voluntad, para que su esencia se parezca a la esencia de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Hasta que llegó donde David, que ni siquiera estaba en el router, ni siquiera estaba en el line-up. David no iba a jugar esa noche. No, estaba ya con los pastoreando sus ovejitas. Pero ese era el que correspondía a la voluntad perfecta de Dios. Muévete por la voluntad perfecta de Dios, por favor. Por favor, muévete por la voluntad perfecta de Dios. Que la voluntad perfecta de Dios esté por encima de tu propia voluntad. Vas a emprender un negocio. ¿Qué te dice Dios de ese negocio? Vas a emprender un nuevo proyecto. ¿Qué te dice Dios de ese proyecto? Te vas a casar. ¿Qué dice Dios de ese matrimonio? Vas a tener más hijos. ¿Qué dice Dios de ese proyecto? Vas a estudiar una carrera, la carrera de grado, el posgrado, la maestría. ¿Qué te dice Dios de eso? Consúltale a Dios cuál es su voluntad perfecta. ¿Por qué nos vamos a conformar con poco si podemos tener lo máximo? ¿Por qué nos vamos a arriesgar con nuestra propia voluntad si está la voluntad perfecta de Dios a disposición de nosotros? Vamos a usarla. Vamos a apelar a esa voluntad perfecta. Señor, revélame cuál es tu voluntad perfecta. Yo estoy preparado, tú lo sabes, Señor. Yo me formé para esto, pero dime, porque no quiero confiar solamente en mis dones personales. No quiero confiar solamente en mis talentos personales. ¿Sabes por qué? Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Él mismo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. No te muevas sin Cristo, no camines sin Cristo, no acciones si Cristo no está contigo de la mano. No sigas avanzando si Cristo no está abriendo el camino por el cual tú vas a recorrer.
No hay garantía si Cristo no está en el asunto. Si no andamos en su voluntad, ¿sabe qué somos? Somos presa fácil del destino. Si Cristo no está en su perfecta voluntad con nosotros, somos una presa fácil y vulnerable ante los lobos de este tiempo. Mete a Cristo, mete su voluntad en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo metes a Él, lo estás haciendo el dueño de tus proyectos. Y Cristo no fracasa en sus proyectos. Cuando metes a Cristo en tus planes, lo estás haciendo dueño de tus planes. Y Cristo no fracasa en sus planes. Cuando metes a Cristo en todo lo que tú emprendes, lo estás haciendo a Él el dueño de todo proyecto de emprendedurismo que estás iniciando. Y Él nunca ha fracasado. Él es el administrador por excelencia. Él es el que multiplica los panes y los peces. Padre, no hay inventario, pero mi hijo, si yo multipliqué los panes y los peces, no puedo multiplicarte el inventario de tu negocio. Por eso es inteligente confiar y abrazar la voluntad perfecta de Dios. Sigue diciendo David: porque en ti he confiado. Salmo 143, versículo 8. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. Y sigue diciendo el versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Hacer qué cosa? Yo soy el rey, pero no estoy confiado en mis conocimientos como rey. No me bastan, no. Hazme conocer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Alguien puede repetir esa oración? Hazme conocer tu voluntad. La voluntad de Dios nos debe mover permanentemente a traer al redil a las ovejas que se han descarriado. ¿Alguien escuchó lo que predico? La voluntad de Dios debe movernos como iglesia, movernos como cuerpo, a preocuparnos por la gente que en un momento estuvo a nuestro lado en la casa del Señor y hoy no está. Esa voluntad perfecta de Dios, si está en nosotros, debe crear inquietud para buscar a los perdidos, para traer a los descarriados de la casa de Israel. El Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 13 nos enseña el Señor algo sobre eso muy rápido. El versículo 13 dice: y si acontece que la encuentra a la oveja que salió a buscar y dejó las 99 allá en el aprisco, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Oiga lo que dice el versículo 14: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad del Padre nuestro es que todos se salven. La voluntad de Dios es que nadie que haya estado en el redil salga del redil sin que nadie vaya a buscarlo. Quiero moverte a reflexionar en esta hora. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a ese hermano, a esa hermana que tienes tiempo que no ves en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a alguien que tú sabes que estuvo en el camino en algún momento y que ahora por alguna razón no está en el camino? ¿Cuándo fue la última vez que manifestaste conocer la voluntad de Dios, diciéndole a alguien descarriado: mira, hay tiempo para ti en la iglesia, hay espacio para ti en la casa del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tus amigos de antaño, que conocían al Señor y que compartían la vida de fe contigo? Dios quiere, y esa es su voluntad, que alcancemos a esas personas. ¿Alguien se compromete a darle una llamada a alguien que debe estar en la iglesia y no está en la iglesia? Levante la mano, levante la mano. Alguien que se comprometa a hacerle una llamada, aunque sea. Amén. Hágalo, porque esa es la voluntad de Dios. Es necesario que la voluntad de Dios esté por encima de la voluntad nuestra, si es que queremos agradar a nuestro Padre Celestial. En usted como creyente, converge la voluntad suya. Eso es parte de su naturaleza, es parte de la creación misma, el tener nosotros voluntad, porque no somos robots, no somos máquinas, ¿no?
No somos ni siquiera animales irracionales. Tenemos voluntad, tenemos deseo, tenemos anhelo, tenemos una dignidad personal que queremos que se nos respete, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen dignidad en este lugar? Amén. Tenemos esa dignidad, y cuando algo o alguien vulnera esa dignidad, pues nos tiene de frente, y eso es natural, eso es normal. Ahora, por encima de toda esa voluntad personal tiene que estar la voluntad perfecta de Dios. Si tienes que pisotear tu voluntad, pisotéala, si ese es el precio para que brille la voluntad de Dios en tu vida. Me voy a ir más lejos. Si tienes que echar tu reputación por el suelo para que la voluntad de Dios sea la que ilumine tu vida, estás haciendo el mejor de todos los negocios. Dale un aplauso al Señor, aunque te duela. Aunque te duela, porque la voluntad de Dios te da éxito acá y te garantiza éxito allá. La reputación es relaciones públicas. La reputación es conseguir quien hable bien de ti. Reputación es conseguir buenos titulares, es conseguir buenos mentions. Reputación es conseguir muchos likes. Reputación es eso. Voluntad de Dios es vida, es abundancia, es prosperidad espiritual, es ganancia del reino. Voluntad de Dios es garantía de que nunca vamos a estar solos. Voluntad de Dios es seguridad de que donde Cristo está, nosotros también vamos a estar. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. Eso es voluntad de Dios. Que no esté la voluntad nuestra por encima de la voluntad de Dios nunca. Yo quiero esto, mi carne quiere esto, mis huesos quieren esto, mi placer humano quiere esto. Pero ¿y la voluntad de Dios qué quiere? Conocerás la voluntad de Dios cuando te des cuenta que el deseo que quieres asumir, que la decisión que quieres tomar producto de tu anhelo no está consona con lo que este libro establece. Si lo que deseas va en una dirección contraria a lo que este libro establece, no estás actuando en la voluntad perfecta de Dios. Pero que la Biblia no me lo prohíbe en ningún lado, pero te da el permiso en otro lado para hacerlo. Sí, la voluntad de Dios tiene que reinar sobre eso. Mateo capítulo 21, versículo 28. Ahí hay una parábola interesante, es la parábola de los dos hijos. Se habla poco de esta parábola, pero quiero compartirla contigo en este día. Mateo 21, el versículo 28 del capítulo 21 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Dice el versículo 29. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, el muchacho fue a trabajar en la viña. ¿Están recordando esa parábola, verdad? Dice el versículo 30. Y acercándose el padre al otro hijo, le dijo de la misma manera. O sea, le dijo: ve a trabajar hoy en mi viña. Y respondiendo el hijo, el segundo hijo, dijo: sí, señor, voy. Pero el muchacho luego, ¿qué cosa? No fue. Entonces pregunta a Cristo en el versículo 31: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. A donde quiero irme es al versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál fue el problema de estos dos muchachos? El primer muchacho, al que el padre le pidió que se fuera a trabajar en la viña, respondió que sí. ¿Sabe cómo? En su propia voluntad. O sea, yo de mi propia voluntad te digo que sí, papi, voy a trabajar en la viña. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando vino el momento de tomar la decisión real de ir a trabajar en la viña, el mismo muchacho, en su propia voluntad, dijo: no voy para ningún lado.
Ese es el peligro de actuar en nuestra propia voluntad. Cuando asumimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, estamos asumiendo un compromiso de carácter obligatorio. La voluntad de Dios, para asumirse, tiene que asumirse de manera obligatoria. Esto no es que es un favor, esto no es que es una petición. No, la voluntad de Dios es imperativa. Y cuando hablo de imperativo, estoy hablando de mandamiento. La voluntad de Dios, para que usted no se quede a mitad del camino, asúmala como una obligación con la que debe vivir en la vida. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy predicando? Que no es algo que depende de lo que yo quiero. Que si me amanecí hoy de esta manera, o si me acosté de esta manera, o si me trataron de esta forma o me trataron de aquella forma. No, es que yo asumí de carácter obligatoria la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo viva mi vida con integridad ante Él. No importa lo que pase, porque si me muevo en mi voluntad, hoy estoy con la luna llena y mañana estoy con la luna cuarto menguante, ¿verdad? Y dependiendo del movimiento de la luna, yo voy a accionar. No. La voluntad de Dios no le importa el cambio lunático que haya. Usted asumió la voluntad de Dios con luna o sin luna. Siga adelante, que Dios va a respaldarlo en todo lo que usted emprenda. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Miren, mientras la voluntad del primer Adán, que fue el primer hombre creado, mientras esa voluntad del primer Adán movía al primer hombre a pecar contra Dios, la voluntad del segundo Adán, que es Cristo, lo movía, ¿saben a qué cosa? A hacer la voluntad del Padre. Fíjense la diferencia. El primer Adán fracasó porque hizo la voluntad del hombre, su propia voluntad. El postrer Adán, que es Cristo, tuvo éxito. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad del Padre. Quiero que me entiendan en lo que estoy predicando. El fracaso de Adán como primer hombre, como primer criatura, es que accionó en su voluntad. Es que se movió en sus deseos. Es que se movió según su concupiscencia. El éxito del segundo Adán, que es Cristo, estuvo en que hizo la voluntad de su Padre. ¿La voluntad de quién estás haciendo, iglesia, en esta hora? ¿A quién estás satisfaciendo? ¿A quién estás complaciendo? Te voy a revelar lo siguiente. Complacer al hombre solo tiene sentido si consigues eso en el proceso de complacer al Dios que es tu Padre. ¿Alguien entendió lo que prediqué? Solo vale la pena complacer al hombre si en ese proceso también estás complaciendo a tu Dios. Pero si por el contrario no logras complacer al hombre y en ese proceso estás complaciendo a Dios, siéntete contento, siéntete feliz, porque mejor es agradar al hombre, agradar a Dios, que agradar al hombre. Amén. No importa lo que el hombre haga, no importa lo que el hombre diga, si estás agradando a Dios, el hombre que se alinee. Y ese problema no es un problema tuyo, es un problema de Dios. Si agradando a Dios estás desagradando al hombre, ese no es tu problema, tranquilo. Es un problema de Dios y Dios se va a encargar de resolverlo. Amén. Así que ¿a quién vas a agradar entonces primero? Agrademos al Padre, al que va a estar con nosotros cuando estemos solos en el baño, al que va a estar con nosotros cuando estemos solos en el quirófano, al que va a estar con nosotros cuando estemos solos en la habitación, al Dios que nos va a ver en todo momento y circunstancia de nuestras vidas. Yo me pregunto en muchas ocasiones, ¿cómo hay personas que prefieren agradar a un hombre o a una mujer que va a estar probablemente una etapa muy corta de su vida a su lado, y a cambio de eso desagradar a un Dios que ha estado con él desde antes de nacer y estará por los siglos de los siglos? Como que no se comprende mucho eso, ¿verdad? Oye, si tú eres un pasajero en mi vida,
Yo no voy a desagradar al Dios que es eterno en la mía por un pasajero como tú en mi vida. Tan crudo es como lo estoy diciendo. No desagrades a tu Dios por pasajeros. Me enseñaron cuando cogíamos la guaguita 14 para la UAS. Con pasajeros no se discute. No se entretenga con pasajeros. Confíe en la voluntad del Dios eterno que le va a acompañar siempre. Y no llevará muchos lamentos en su vida. Porque mientras en más gente deposites tu confianza, más riesgos tiene de llevarte grandes decepciones en la vida. Amén. Mientras a más gente le entregues y le deposites tu corazón, a más gente estás poniendo poder y autoridad sobre la estabilidad emocional de tu vida. Por eso yo confío en el Señor. Confío en el Señor. ¿Alguien confía en el Señor? Amén. La voluntad de Dios tiene que ser necesariamente el filtro. Ojo, iglesia, la voluntad de Dios es el filtro por el cual tú debes hacer atravesar todos tus deseos y tus anhelos. Amén. La voluntad de Dios es el sedazo. ¿Alguien ha trabajado construcción acá? El sedazo, que echamos la arena ahí y dos blanquitos, uno para allá y uno para acá, o dos morenos también, ¿no? Y uno para allá y uno para acá, y vamos moviendo el sedazo. Y lo que sale es lo que sirve, lo que se queda servirá para otra cosa, pero no para lo que queremos en el momento. La voluntad de Dios es ese filtro, es ese sedazo. ¿Tú quieres hacer esto? Ven, tráelo, come on. Ponlo en el sedazo, ponlo en el filtro. Y si cuando lo zarandees, cuando la muevas, si pasó ese filtro, entonces acciona. Si no pasó el filtro de la voluntad de Dios, quédate tranquilo, que es mejor quedarse tranquilo, pero seguro, que salir corriendo como un loco y que lo choque una cabra por ahí. Amén. Quédate confiado hasta que la voluntad de Dios no filtre lo que tú quieres hacer. Me gusta como lo plantea Lucas. Lucas como evangelista me encanta. Capítulo 11, versículo 2 dice: y les digo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ese es el filtro. Yo quiero esto. Cristo mismo lo dijo cuando estaba en el Getsemaní, sudando gotas de sangre por el momento que le esperaba. Cristo dijo: Señor, Padre mío, si tú quieres, si hay posibilidad, si existe otra alternativa, óyeme, no me dejes pasar por lo que estoy a punto de pasar. Cuando Él dijo: pasa de mí esta copa, lo que dijo fue eso. Si tú crees que yo me puedo quitar de esto, por favor, quítame. Permíteme quitarme. Pero ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, wow, sino la tuya. A pesar de que esto me está generando dolor a tal sentido que ya se me estallaron los vasos capilares y estoy sudando sangre, médicamente confirmado todo lo que estamos diciendo. A pesar de que estoy sufriendo como ningún ser humano ha sufrido, yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. ¿Sabe lo que Cristo le estaba diciendo al Padre? El filtro de este deseo que yo tengo de quitarme de este proceso es tu voluntad. Déjame pasar este deseo mío, que es esta oración, por el sedazo de tu voluntad. Y si pasa el sedazo, entonces me quito. Pero si no pasa el sedazo, voy para la cruz a encontrarme con mi destino de la redención de la raza humana. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la última palabra. La voluntad de Dios es la última decisión. Y ya voy terminando con esto. Conocer y hacer la voluntad de Dios genera en nuestras vidas un inmenso placer y una inmensa satisfacción.
Mire, no hay mejor cosa que decir. Yo estaba esperando en la vida un momento en el cual yo pueda decirle al Señor, ve, yo te lo dije. Como me lo han dicho tantas veces a mí eso, ¿no? Yo poder decirle al Señor, yo te lo dije. Un momento en el que haya el Señor tomado una decisión y que haya impedido que yo tome una decisión en el cual resulte yo teniendo la razón. No ha llegado ese momento y le confieso algo. Creo que no va a llegar ese momento. No va a llegar ese momento en el que le tenga que decir yo al Señor, Señor, te lo dije. No, nos lo dicen mucho a nosotros, sí, mucha gente, te lo dije, se lo dije, pastor. ¿No? Pero todo lo que Dios hace es perfecto y su voluntad es perfecta. Y todo lo que Él hace o deja de hacer es porque es lo que nos conviene. Es lo que nos conviene. Pero que me echaron del empleo, ¿estás en la voluntad de Dios? Tranquilo, eso es lo que te conviene. ¿Cómo pasó? ¿Ustedes recuerdan la explosión que hubo ahí en Villas Agrícolas? En Poliplas, ¿no? Pues entre la gente que estuvo a punto de morir ahí, estuvo una persona vinculada a nosotros. Y estuvo a punto de morir porque lo que explotó era el lugar donde él trabajaba. Pero semanas antes lo habían cancelado de ese lugar. Y con dolor y tristeza me dice, pero pastor, es que me cancelaron y no hice nada. Me cancelaron, creo que fue por el tema de las prestaciones, para no darme la... Tranquilo. ¿Cómo está tu vida espiritual? No, yo estoy bien, pastor. Es una persona de Villas Agrícolas. Yo estoy bien, no hay problema con eso. Pero te cancelaron a pesar de eso. Confía en el Señor. De algo Él te está librando. De algo Él te está librando. Y lamentablemente fue de esta forma porque murieron otras personas. Pero si estás en la voluntad de Dios, camina en el aire, tranquilo. Camina en el aire. Si estás en la voluntad de Dios, duerme tranquilo. Vive en paz. Me encanta esta canción de Samuel Rodríguez. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarse? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué? ¿Por qué te desesperas en medio de la tormenta? Ten paz en medio de la tormenta. En medio del proceso, Dios está obrando en tu favor. Por eso anda en la voluntad de Dios. Dile que está a tu lado, anda en la voluntad de Dios. Wow. Conocer esa voluntad te llena de placer y satisfacción. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo a Dios cómplice de lo que estás haciendo tú. ¿No? Yo estoy aquí. ¿Y qué estás aquí? Yo parado. Tú me dijiste que me pare. ¿Y qué estás sentado? Yo estoy sentado aquí, Señor. Tú me dijiste que me siente. ¿Y qué vas a hacer? No, lo que tú me digas. ¿Y cuándo te vas a mover? Cuando tú me digas. ¿Y con quién te vas a mover? Con quien tú me digas. ¿Y para dónde tú vas? Para donde tú me digas. ¿Y cuándo tú te vas? Cuando tú me digas. Porque yo estoy tirado en tus brazos. Quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. ¿Alguien puede decirle al Señor eso en este día? Y cuando pase lo que pase, no, yo hice lo que tú me dijiste. Tú eres el que sabe. Tú me dijiste eso y yo estoy confiando en eso. Amén. El libro de los Salmos habla sobre eso. Salmo 40, versículo 7. ¿Recuerdan esa canción? Paciente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor. Del pozo de la desesperación, del lago del pozo me hizo sacar. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Esa es una parte del Salmo. La otra parte es el versículo 7. Dice, entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad, Dios mío. Alguien puede decirlo conmigo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado porque no me ha ido mal haciendo tu voluntad.
porque tengo todos mis hijos en la casa, porque no tengo sucursales por ahí que me drenan el bolsillo, porque ese es el negocio más tonto que yo veo. Tener una mujer allá, una mujer aquí. Eso para mí solo los hombres estúpidos lo hacen, gastando dinero de más, porque es una vida triple o cuádruple que tienen que llevar, ¿no? Me ha ido bien. ¿Cuántos pueden decir me ha ido bien abrazando la voluntad de Dios? No paso hambre, tengo un lugar donde duermo, tengo un lugar donde me cocinan y me cocinan bueno, tengo quien me ayude en la noche con los ronquidos, con el frío. Amén. No me ha ido mal. No me ha ido mal, no me ha ido mal. No te ha ido mal cumpliendo la voluntad de Dios, iglesia. Si pasas balance, el balance es positivo. Si fueras a pasar cuenta, tú saldrías debiéndole mucho al Dios al que tú le sirves. La voluntad de Dios es que vivamos como Él desea que vivamos. Porque he descendido del cielo, dijo Cristo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Alguien puede repetir eso en su vida de manera permanente? Que ya yo no vivo, ya yo no soy el que vive, dijo Pablo. Ahora vive, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya yo no soy el que me ordena, no, a mí me ordena Cristo. Ya yo no soy el que decide, en mí decide Cristo. La voluntad de Dios es que vivamos en plena santidad ante Él. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios es que haciendo el bien, venzamos el mal. Esa es la voluntad de Dios. Que no usemos el mal para combatir el mal, porque el mal que combate otro mal lo que hace es alimentar al mal. El mal se vence haciendo el bien. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer la voluntad de Dios trae consecuencias eternas a nuestro favor. Le voy a hablar de la eternidad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, eso es parte de la voluntad humana. Los deseos de los ojos, la vanidad, la vanagloria, la jactancia del mundo y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y oiga lo que dice el versículo 17 de Primera de Juan capítulo 2. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero que te pongas de pie en esta hora. La voluntad de Dios es el mayor deseo de Él para nosotros. La voluntad de Dios es el camino trazado para que usted y yo lo recorramos. No te apartes de la voluntad de Dios. No te apartes de su perfecto deseo, de su perfecto anhelo para tu vida. Quiero que cierres los ojos en esta hora. La voluntad de Dios es la garantía de que llegarás a puerto seguro. ¿Estás viendo el mar con grandes turbulencias? Aférrate a la voluntad de Dios. ¿Estás viendo las olas altas y que tú no tienes la capacidad para navegar en esas olas? Aférrate a la voluntad de Dios. ¿Te encuentras en un momento sin respuesta? Por favor, aférrate a la voluntad de Dios. ¿Sientes que has perdido la pasión por su palabra, la pasión por su presencia? Aférrate a la voluntad de Dios. Quiero orar en esta hora por toda la gente que nos ve por las vías electrónicas en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que abraces esas vidas que nos ven por las distintas vías electrónicas. Tómales de la mano, Señor, y hazles saber que hay un camino diferente para ellos. Hazle entender que tu voluntad perfecta es la única garantía de bendición y de éxito para sus vidas.
para todo lo que ellos representan. Dios mío, en tu perfecta voluntad oramos para que desde aquí se desate un milagro de sanidad para esas personas que nos ven. Un milagro de restauración espiritual para aquellos que se han alejado del camino. Te pido en el nombre de Jesús milagros financieros en favor de todos ellos, pero sobre todo el milagro de la salvación. Te pido que les recibas donde quiera que estén. Padre, clamo por tu iglesia presente en este lugar, en este momento. Te pido, Dios mío, que tu voluntad sea impuesta por encima de la nuestra. No queremos ir si tu presencia con nosotros no va. Si tu presencia no va con nosotros, no vamos a ningún lugar, Señor. Queremos movernos en tu voluntad eterna, Rey de Gloria. Queremos movernos en tu voluntad. Ya basta de nosotros, Señor. Ya basta de nuestras decisiones. Ya basta de nuestros deseos. Ya basta de nuestros anhelos personales, Señor. Ahora queremos tu voluntad, Rey de Gloria. Oh, Rey de Gloria, queremos tu voluntad impuesta sobre nosotros, Señor. Iglesia, pasa aquí al frente. Quiero orar por ti. Pasa al frente, ven, iglesia. Que no se quede nadie en su silla. Quiero orar en esta hora. Y quiero cerrar esta serie ministrando en la iglesia en esta hora. Quiero que pase. Ya basta de tropezar con nuestros propios pies por estar tomando decisiones fuera de la voluntad de Él. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más de movernos a la loca, a la ciega por ahí. No más. Ahora nos movemos en el tiempo de Dios ahora. Nos movemos en el tiempo de Dios ahora. Levanta tu mano y díselo al Señor. Yo no voy para ningún lado. No voy para ningún lado. Tu presencia conmigo no va. Ya basta de tropezar. Ya basta, ya basta. Ya basta. Ya basta. Si tu presencia conmigo no va. Ya basta de movernos a ciegas. No voy a ningún lugar. Ya basta de movernos a ciegas. Ya basta de movernos a ciegas. Ya basta. Ahora me muevo en su voluntad. Si tu presencia